En el anterior capítulo de Toaru, Index contó todo lo que sabía sobre las organizaciones, que no son pocas, a Touma, y este está dispuesto a protegerla a como de lugar. Además, Kazaki entra en escena. Iniciamos con Parte 3. Baño junto a Kamiyou. Index, que sostiene una cesta de baño, canta. Ya no estoy enferma, dijo mientras se cambia de las pijamas a su ropa de monja llena de alfileres de seguridad. Kamiyou no sabe qué truco usó, pero de alguna manera consiguió que su ropa de monja cubierta de sangre brillara de limpio. Más bien, si esa ropa de monja llena de alfileres de seguridad fuera arrojada a una lavadora, sería despedazada. ¿No me digas que ella lo separó y lo lavó por secciones? ¿De qué estás tan emocionada? ¿Es el olor? ¿Hay gente que le guste las personas sudorosas? Eso no es lo que quise decir. Han pasado 3 días desde el incidente. Cuando finalmente fue capaz de moverse, su primer deseo era ir a un baño. Por cierto, no existe un baño en el apartamento de Komoe-sensei. Después de tomar prestadas las cosas de Komoe, tuvieron la opción de ir a una de 2 miserables casas de baño cercanas. Ahora hay una pareja caminando por las calles de noche, llevando cestas de baño. Al explicar felizmente la historia del baño, Komoe-sensei no preguntó nada acerca de la situación y los dejó quedarse en el apartamento. No había manera que Kamiyou pudiera volver al dormitorio de estudiantes que fue atacado por los enemigos. Touma. Index dice con voz apagada, mientras ligeramente muerde la manga de la camisa de Kamiyou. La monja, que parece tener un hábito por morder cosas, tira de su camisa como si tratara de llamar su atención. ¿Qué? Kamiyou responde de una manera aburrida. Debido a que Kamiyou se presentó esta mañana después de que Index dijo ahora que lo pienso, no sé tu nombre todavía. Ha sido llamado por su nombre cerca de 60.000 veces ya. Nada. Llamar a alguien por su nombre sin ninguna razón es una especie de diversión. Con solo pronunciar el nombre de Kamiyou, la cara de Index se veía como un niño que va a un parque de diversiones, por primera vez. Como llegó a saber que Index no era normal. Fue hace 3 días. Kamiyou recuerda felizmente. Un montón de cosas que han pasado pasan por su cabeza en ese momento. Komoe dijo que en un baño japonés, hay una cosa llamada café con leche. ¿Qué es el café con leche? ¿Es como un capuchino? No hay nada tan elegante como eso en un baño japonés. No está tan emocionado. Aunque, podrías tener un shock cultural cuando veas la enorme bañera. No son pequeños los baños en Inglaterra. No sé realmente acerca de ese tipo de cosas. Index inclina su cabeza como si realmente no supiera nada. Porque antes de me diera cuenta, ya estaba en Japón. Realmente no sé qué pasó antes. No es de extrañar que tu japonés sea perfecto. Llegaste aquí cuando eras una niña, ¿cierto? Eres en realidad japonesa, ¿no? Eso significa que ella solo exageraba cuando dijo que tenía que regresar a Inglaterra para estar a salvo. Ella solo quería ver su país de origen. No quise decir eso. Su cabello plateado flota de izquierda a derecha mientras sacude la cabeza. Parece que nací y me crié en la Catedral de St. George en Londres. Creo que vine aquí hace un año. ¿Crees? Kamiyou levanta las cejas al oír estas ambiguas palabras. Sí, porque no tengo ningún recuerdo antes de este año. Index sonríe. Realmente era como el rostro de un niño que va al parque de diversiones por primera vez. Fue por esa perfecta sonrisa que hizo a Kamiyou sentirse inseguro. No estaba seguro del dolor y la tristeza ocultos detrás de esa sonrisa. La primera vez que desperté en un callejón, ni siquiera sabía quién era yo. Por el momento, tengo que escapar, es lo que pensaba. A pesar de que ni siquiera recordaba lo que comí la noche anterior, el conocimiento de los magos, la lista de libros prohibidos, necesarios, y otros siguieron apareciendo. Estaba realmente asustada. ¿Así que eso significa que ni siquiera sabes por qué perdiste tus recuerdos? Sí, respondió ella. Debido a que Kamiyou se saltó las clases de psicología, en realidad no sabía, pero por los juegos y dramas, sabe que por lo general hay solo 2 razones para la pérdida de memoria. 1. Dañaron el cerebro físicamente. 2. A causa de un trauma, el corazón selló los recuerdos. Esos bastardos. Kamiyou murmura sin pensarlo mientras mira hacia el cielo nocturno. A pesar de que los magos la persiguen hasta este punto, no puede soportar más su inutilidad en esta situación. Kamiyou ahora entiende el motivo de por qué Index quería protegerlo. Sin saber por qué el mundo la abandonó, después de un año, hizo su primera amistad. Fue solo una coincidencia que fuera Kamiyou. Kamiyou no creía que su primer encuentro fue uno feliz.
No sabe por qué, pero el razonamiento de Index lo volvió terriblemente irritado. Te ves un poco enojado, Touma. No estoy enojado. Un sorprendido Camillo respondió y fingió inocencia. Lo siento si toqué un punto débil. ¿De qué estás enojado? ¿Pasando por la pubertad? No quiero escuchar de la pubertad de alguien con un cuerpo como ese. ¿Qué pasa con eso? ¿De verdad te ves enojado? O quizás pretendes estar enojado solo para burlarte de mí. No me gusta esa parte tuya. Hey, tú originalmente no me gustas de todos modos, así que no vayas diciendo esas cosas. No estoy tan desesperado como para esperar tener eventos de comedia romántica contigo. ¿Qué? ¿Por qué estás tan callada y me miras así, princesa? Index no da ninguna respuesta, como si estuviera esperando un remate. Esto es extraño, algo está fuera de lugar. Las lágrimas comienzan a aparecer en las esquinas de sus ojos. Su cara se ve con una clase de enojo. Sus labios parecen que están hambrientos de algo. Touma. Sí, Camillo pensó que debido a que su nombre fue pronunciado, debería responder por el momento. Él tiene la premonición de que una gran desgracia está a punto de sucederle. Te odio. Camillo gana los raros puntos de experiencia por ser mordido en la cabeza por una chica. Parte 4. Index se dirigió a los baños públicos por sí misma. Después de mostrarle el camino a Index, Camillo pensó que debería ir también, pero fue recibido por la mirada de una enojada monja blanca cuando lo intentó. Por eso, ahora tiene que estar sin hacer nada, Camillo piensa mientras ve la espalda de Index. Tendré mi venganza, tarde o temprano. En ese momento, parece un gato abandonado. Vamos a hacerlo después de todos modos, Camillo piensa mientras deja de ir tras ella. En cualquier caso, si alguien llegara a verlo persiguiendo a una débil monja inglesa por las calles de noche, sería detenido sin hacer preguntas. ¿Monja inglesa, Camillo dice distraídamente mientras caminaba por las calles. Él lo sabe. Si lleva a Index a una iglesia inglesa en Japón, probablemente sería capaz de volver a Londres. Ese sería el final de eso. Ella diría, a pesar de que nuestro tiempo juntos fue corto, nunca te olvidaré, ya que tengo memorización perfecta. Camillo siente como que algo estaba apuñalando su corazón, pero no es como si tuviera una mejor idea. Si no consigue que la iglesia proteja a Index, sería constantemente perseguida por magos. Es muy poco probable que los magos vuelen a Inglaterra para correr tras ella. En este mundo, en este lugar, en esta dimensión, cada humano es diferente. Camillo vive en el mundo de la ciencia, mientras que Index vive en el mundo de la magia. Al igual que la tierra y el mar, estos dos mundos no fueron pensados para cruzarse. Eso es todo lo que hay que hacer. Eso es todo lo que hay que hacer, pero Camillo no puede librarse de esa sensación de irritación. De repente, algo interrumpe sus pensamientos. Algo está mal aquí. Camillo ve la hora en el boletín electrónico de una tienda departamental. 8 de la noche. Esta no es la hora donde la gente se iría a dormir, sin embargo, esta área es tan silenciosa como los bosques por la noche. Una extraña, incómoda sensación. Ahora que lo piensa, no pasó a nadie cuando estaba caminando junto a Index. Camillo sutilmente vuelve la cabeza alrededor mientras sigue caminando. Cuando llegó al camino principal, confirmó su sensación de inquietud. Esto sin lugar a dudas es anormal. No hay nadie aquí. Nadie está entrando o saliendo de ninguna de las tiendas de conveniencia, ni de los grandes almacenes. La estrecha acera se siente ridículamente grande y el camino parece tan grande como una pista de aterrizaje. Los coches estacionados en la calle parecían abandonados. Era como un camino en el campo. Es solo la runa o pila que usa Steel. De la nada la voz de una mujer salió. Él no lo notó en absoluto. Esa mujer no se acercó sigilosamente por detrás, ni ocultó su presencia. En la calle de 3 carriles tan ancha como una pista de aterrizaje, estaba ella a 10 metros delante de él. No era como que él no pudiera verla porque estaba demasiado oscuro. No había duda que no había nadie aquí antes, pero en un abrir y cerrar de ojos, ella de alguna manera fue capaz de estar delante de él. La gente en esta área solo no piensan venir aquí y desvían su atención hacia otra parte. Probablemente hay un montón de gente en esos edificios, ¿verdad? No hay necesidad de preocuparse por ellos. Toda su sangre se concentra en su mano derecha. Sus muñecas sintieron un dolor similar a estar atado con cuerdas. Su intuición le dijo que esta persona era peligrosa. La mujer vestía una camiseta blanca y un par de jeans con un lado cortado con audacia.
Supongo que su ropa apenas pasa por normal. Sin embargo, colgando en su cintura hay una espada japonesa de más de 2 metros de largo, llena de malicia. No lo puede decir porque está envainada, pero era como una de esas espadas que se ven representadas en una casa de estilo japonés. La vaina es negra como la brea, y es obviamente una espada real. Kamijo Touma, ¿no? ¡Qué gran nombre! Nota 1. Kanzaki lo escribe mal, quedando una traducción de los kanjis más o menos como quien purifica a Dios y suprime al demonio. Ella no es tensa en absoluto. Su manera relajada asustaba más bien. Bastarda. Kanzaki Kaori es mi nombre. Si es posible, preferiría no mencionar mi otro nombre. ¿Otro nombre? Eso es, mi nombre mágico. A pesar de que Kamijo lo esperaba, instintivamente dio un paso atrás. Nombre mágico, fue el nombre que usó Steel cuando estaba atacando a Kamijo. El nombre de un asesino. ¿Entonces qué? Supongo eres lo mismo que Steel. Ustedes son de la Magic Cabal, ¿cierto? Kanzaki levantó las cejas sospechando por un segundo. Ya veo. ¿Lo escuchaste de Index? Kamijo no respondió. Magic Cabal. Esas organizaciones que persiguen a Index porque quieren sus 103.000 grimorios. Esos grupos de personas que desean trascender su magia para convertirse en un Magin y ser capaces de deformar las cosas en el mundo. Para ser honesta, Kanzaki cierra un ojo y continúa. Quiero asegurar a esa chica antes de mencionar mi nombre mágico. Un escalofrío recorre la columna de Kamijo. Mientras mira a su mano derecha, piensa en la fría sensación que el enemigo enfrente de él emana. ¿Qué si digo que no? Sin embargo, Kamijo todavía responde, porque no hay razón para retroceder. Entonces no hay otra manera. Kanzaki cierra su otro ojo. Solo tendré que decir mi nombre y luego asegurarla. Don. El ataque sacude la tierra como un terremoto. Fue como una bomba. En la esquina de su visión, pudo ver lo que originalmente debía ser una noche azul oscura, un cielo quemado naranja. En algún lugar muy lejos, incluso 100 metros delante de él, llamas ridículamente grandes se extendían por todas partes. Index. El enemigo es una organización. Kamijo también sabía el nombre de ese mago de llamas. Kamijo casi por reflejo ve en la dirección de la explosión de llamas. En un instante, Kanzaki Kaori cortó justo delante de él. La distancia entre Kamijo y Kanzaki es de 10 metros. Además, la espada mide más de 2 metros de largo. Si tomas en cuenta sus brazos delgados y el tiempo que se tarda en desenvainar la espada, debería ser imposible. Debería ser. Al instante siguiente, como un láser gigante, el aire justo encima de la cabeza de Kamijo se destrozó. Kamijo casi se congela por el horror, da la vuelta para mirar hacia atrás. Allí vio la hélice de un generador de energía eólica cortada limpiamente y sin ruido, como la mantequilla. Por favor detente, la voz 10 metros adelante dice. Si ignoras mi advertencia, lo único que te espera es la muerte. La espada que Kanzaki irguió antes ya está en su vaina. Debido a que fue tan rápido, Kamijo ni siquiera llegó a ver la hoja. Kamijo no se mueve. La razón por la que él sigue aquí es porque Kanzaki falló a propósito. Trata de pensar una razón, pero no aparece nada. Él no puede mantenerse con la irracionalidad de esta persona. Sudon. El sonido de la hélice al caer al suelo se escucha. Los restos de la hélice hacen todo el camino a Kamijo, pero aún no se mueve. TSK. Kamijo rechina los dientes mientras piensa en el filo de la espada. Kanzaki abre los ojos de nuevo. Lo pido una vez más. Ella estrecha ambos ojos. Quiero asegurar a esa chica antes de mencionar mi nombre mágico. La voz de Kanzaki no muestra signos de vacilación. Su voz es fría, como si estuviera tratando de asustar al oponente. ¿De qué estás hablando? Era como si las plantas de sus pies estuvieran pegadas al piso. No tenía el valor de seguir adelante, pero no podía retroceder tampoco. Tenía sus piernas tambaleando y sin energía como si hubiera corrido una maratón. No tengo ninguna razón para rendirme. Lo repetiré tantas veces como sea necesario. Instantáneamente. En solo un instante, la mano derecha de Kanzaki desapareció. Un ruido atronador. Junto con el aullido del viento, algo llegó atacando. Kamijo pensó que estaba siendo atacado por láser en todas direcciones. Era como un tornado gigante. Con Kamijo en el ojo de la tormenta, el suelo, las luces de las calles y otros edificios fueron cortados en una serie de intervalos.
Los puños de Kamijo son débiles en esta situación. Un pedazo de concreto le golpea el hombro derecho y lo manda a volar, casi noqueándolo. Kamijo suprime el dolor en su hombro derecho y mira a su alrededor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hay 7 marcas de líneas de cortes en el terreno plano que recorren unos 10 metros. Las cuchilladas se extienden en varios ángulos al azar. Kamijo escucha envainar la espada. Quiero asegurar a esa chica antes de mencionar mi nombre mágico. Si bien toca la empuñadura de su espada, lo dice sin ningún tipo de odio o ira. 7 veces. A pesar de que ni siquiera podía ver una cuchillada, en ese instante, esa mujer lo atacó rápidamente tirando su espada 7 veces. En esas 7 cuchilladas, podría haber sido cortado en pedazos fácilmente. Unas 7 veces muerte segura. No. El sonido metálico de la espada cayendo en su vaina ocurrió solo una vez. Era más probablemente magia. Un hechizo donde una cuchillada puede llegar a más de 10 metros. Un hechizo que podría volver una cuchillada en 7. Un hechizo que le permite liberar 7 ataques de espada en un movimiento. La velocidad del corte de Michichiten Shichitou, Nanasen, puede matar a una persona 7 veces en el periodo conocido como un instante. Las personas llaman a esto una muerte instantánea. Llamarlo una muerte segura no sería incorrecto tampoco. Nota 2. Shichiten Shichitou, 7 cielos 7 espadas. Nota 3. Nanasen, 7 destellos. Kamijo sin habla aprieta su mano derecha y hace un puño. Esa velocidad, ese poder y esa distancia. Esa cuchillada probablemente tenga magia impregnada en ella. En ese caso, si solo soy capaz de tocar ese ataque de espada. Su línea de pensamiento se vio interrumpida. He recibido un informe de Steve. Por alguna razón, tu mano derecha puede disipar la magia. Pero eso no significa que a menos que no esté en contacto con tu mano derecha, no funcionará. Eso es verdad. A menos que sea capaz de tocarlo, su mano derecha es inútil. Esa velocidad no es el único problema. Para ser franco, esas cuchilladas son diferentes de las lanzas de rayos y Railgun de Misaka Mikoto. No puede predecir dónde el ataque como fantasma de Kansaki Kaori Nanasen va a atacar. Incluso si usa su Imagine Breaker, sus 7 cuchilladas simplemente podrían cortar su brazo. Lo repetiré tantas veces como sea necesario. La mano derecha de Kansaki silenciosamente toca la empuñadura de la Shichiten Shichitou en su cintura. Un sudor frío corre por la cara de Kamijo. Cuando Kansaki finalmente se canse de perder el tiempo, Kamijo definitivamente será cortado en 8 pedazos en un instante. Están a unos 10 metros de distancia. Si considera el poder destructivo de los ataques anteriores, huir y usar algo como escudo sería suicida. Kamijo mide la distancia entre él y Kansaki. Aproximadamente 10 metros. Puede cubrir esa distancia en 4 pasos si carga con todas sus fuerzas. Muévete. Era como si sus piernas estuvieran súper pegadas al suelo. Kamijo desesperadamente ordena a su cuerpo moverse. ¿Puedes por favor dejarme asegurarla antes de mencionar mi nombre mágico? Muévete. Kamijo fuerza a arrancar sus piernas pegadas al piso y da un paso adelante. Antes de que Kansaki pueda fruncir el ceño ante esta acción, Kamijo carga como una bala. ¡Oh! ¡Ja! Otro paso. Si no puede retroceder, esquivar a la izquierda o derecha, o usar algo como escudo, entonces, solo hay una cosa que puede hacer. Seguir avanzando hacia adelante y abrir un camino. No entiendo por qué luchas tan duro. Detrás de la aburrida voz de Kansaki, Kamijo percibe un poco de piedad mezclada. Ella deja escapar un suspiro. Nanasen. Asfalto roto y árboles de las calles destruidos se esparcen por todas partes. Los escombros vuelan como polvo. Un sonido atronador. Junto con el aullido del viento, el polvo delante de los ojos de Kamijo es cortado en 8 partes. ¡Ah! Si solo lo toca, se disipará. Su cerebro lo entiende, pero su corazón decide esquivarlo en el último segundo. Kamijo usa toda su fuerza para agacharse y siente 7 cuchilladas rozar la parte superior de su cabeza. Su corazón casi se detiene. Evitarlo fue solo un golpe de suerte. Da un paso más, cubriendo 3 de los 4 pasos necesarios para llegar a Kansaki. Él no sabe cómo funciona Nanasen, pero es básicamente sacar la espada y acuchillar. Un tipo tradicional de esgrima donde una cuchillada de la espada es una muerte en un golpe. Mirándolo de otra manera, hasta que la espada es mostrada, el espadachín está completamente indefenso.
Voy a arremeter contra Kanzaki en el próximo paso, y terminar esto. Esto es lo que Kamijou piensa, pero su última esperanza fue rota en pedazos por un pequeño sonido metálico. La espada está envainada. Con una velocidad escandalosa, un pequeño sonido metálico suena. Nanasen. Un sonido atronador. Kamijou logra volver la distancia a cero. Antes de que los reflejos de su cuerpo puedan esquivarlo, 7 cuchilladas vienen a atacarlo. ¡De demonios! En respuesta al ataque, Kamijou hace un puño y lo lleva adelante. Nanasen. Si se trata de un poder sobrenatural, incluso el poder de Dios y los vampiros pueden ser borrados. Como la distancia se cierra, las 7 cuchilladas se unen y atacan a Kamijou. Incluso si toca la mano de Kamijou una vez, su Imagine Breaker volvería las 7 cuchilladas en nada. Bajo la luz de la luna, una cuchillada toca ligeramente la piel de sus dedos. Sin ningún cambio, las otras cuchilladas siguieron. ¿Qué? No pasó nada. A pesar de que usó su Imagine Breaker, esta estúpida cuchillada no desaparecerá. Kamijou inmediatamente retira su puño, pero no lo hace a tiempo. De buena gana tendió su mano y tocó la cuchillada. No hay manera de evitarlo ahora. Kanzaki ligeramente entrecierra sus ojos a la vista de la figura de Kamijou. Al instante siguiente, un sonido como de agua reverbera mientras los alrededores se rompe en pedazos. Kamijou apoya su mano derecha cubierta de sangre con la izquierda mientras sus rodillas se doblan. Lo asombroso era que sus 5 dedos seguían intactos. Por supuesto, aun cuando sus dedos estaban firmes, no significa que la espada de Kanzaki no tenía filo. Simplemente quería decir que una vez más se contuvo lo suficiente como para evitar cortar sus dedos. Con las rodillas en el suelo, Kamijou busca. Él mira a Kanzaki y la luna llena detrás de ella. Delante de los ojos de Kanzaki, ve una especie de hilos rojos. Se parecen a las telarañas. Dado que la sangre de Kamijou se atascó en ellos, finalmente fue capaz de verlos. 7 cables de acero. ¿Qué de ninguna manera, Kamijou rechina sus dientes. ¿No eres una maga? Así que esa espada estúpidamente larga era solo una decoración. No era completamente imposible que no viera su espada siendo sacada, sino que Kanzaki ni siquiera la sacaba en primer lugar. Se limitaba a mover la vaina de su espada. Con solo esa acción, es capaz de manipular los 7 cables de acero y ocultarlos. La razón por la que su mano derecha está bien y la razón por la que todavía tiene 5 dedos se debe a que Kanzaki aflojó sus cables de acero. Creo que te lo había dicho. Escuche la historia de Steel. Dice Kanzaki de manera aburrida. ¿Entiendes ahora? Mi poder no es diferente, mi estilo es diferente. Es lo mismo que el piedra, papel y tijeras. Incluso si usas piedra por miles de años, nunca será capaz de derrotar al papel. Kamijou aprieta su puño ensangrentado. Parece que estás malentendiendo algo. Kanzaki mira a Kamijou con ojos bastante lastimosos. El verdadero poder de Minanasen no es un truco y mi Shichiten Shichitou no es un adorno. Lo que te espera después de pasar por Minanasen es el verdadero Yuisen. Nota 3. Yuisen significa único destello. Kamijou aprieta su puño. Lo más importante, aún no he mencionado mi nombre mágico. Él aprieta su puño más duro. Por favor no me hagas mencionarlo, chico. Kanzaki muerde sus labios. No quiero mencionar ese nombre nunca más. El puño apretado de Kamijou tiembla. Esta mujer es claramente diferente de Steel. Ella no es alguien con un solo truco. Desde lo más básico de lo básico, lo fundamental de lo fundamental, las bases de las bases, esta persona es un ser humano completamente diferente de Kamijou. Como si pudiera rendirme. Aún así, Kamijou no suelta su puño. Aprieta su mano derecha entumecida. Esta es la persona que acuchilló a Index en la espalda. Con el fin de salvarla, no puede retroceder de aquí. ¿Qué fue eso? No pude escucharte. Dije que te callaras, robot de mierda. Kamijou aprieta sus puños y ve el rostro de la mujer a la que trata de darle una paliza. Pero antes de eso, la bota de Kanzaki en silencio se clava en la boca de su estómago. Kamijou se quedó sin aliento. Al mismo tiempo, la vaina de Shichiten Shichitou es usada como un bate de béisbol para enviarlo a volar. Su cuerpo vuela por el aire como si estuviera atrapado en un tornado. Su hombro golpea duro en el suelo. Antes de que Kamijou pueda quejarse de dolor, una bota viene pisando sobre su cabeza. De inmediato rueda para esquivarla. Nanasen. 7 cuchilladas hacen añicos todo en los alrededores de Kamijou.
Como si fuera donde unas bombas explotaron en todas direcciones, grandes cantidades de escombros volando golpearon a Kamiyou como una lluvia torrencial. ¡Ga! El intenso dolor de Kamiyou era comparable a 6 personas siendo linchadas. Kamiyou mira a su alrededor al entorno destruido, y ve a Kanzaki acercándose. A pesar que Kamiyou sabía que tenía que ponerse de pie, sus pies estaban tan agotados que no se mueven. ¿No es suficiente? Su suave voz dice con una voz lastimosa. No creo que tengas alguna razón para luchar tanto por ella. Ser capaz de durar 30 segundos contra una de los 10 mejores magos de Londres es ya una hazaña espectacular. No hay razón para que ella te culpe. Kamiyou vagamente recuerda al mismo tiempo que está a punto de ser noqueado. Eso es correcto. Si es Index, nunca culparía a Kamiyou por nada de esto. Incluso si ese es el caso. Debido a que ella nunca culpara a nadie y seguirá soportando todo esto, eso es exactamente por qué Kamiyou no quiere darse por vencido. Esa es la cara de alguien sufriendo detrás de esa sonrisa perfecta. Esta es la razón por la que quiere salvarla. Como un insecto al borde de la muerte, Kamiyou se fuerza a hacer un puño con su lastimada mano derecha. Su cuerpo todavía le permite moverse. Le permite moverse. ¿Por qué? Kamiyou, que se derrumbó en el suelo, dice en voz baja. Te ves muy aburrida. Eres diferente de Steel, ¿verdad? ¿No estás dudando en matar a tu enemigo? Si quisieras, podrías darme tu muerte segura en cualquier momento, pero no lo hiciste. Sigue siendo un humano con sentido común que dudaría en matar a alguien, ¿verdad? Kamiyou pregunta a Kanzaki. ¿Por qué ella quería dejar todo terminado antes de mencionar su nombre mágico? El mago llamado Steel Magnus. No mostró ninguna duda en absoluto. Kanzaki se quedó quieta. Kamiyou, que no puede pensar con claridad debido al dolor, no lo notó. Tú debes saber. Persiguiendo a una chica cansada, hambrienta y acuchillándola en la espalda no es algo que puede ser perdonado. Tú debes saber esto. Kanzaki no hace nada y sigue escuchando. ¿Lo sabías? Debido a tu gente, ella perdió todos sus recuerdos antes de este año. ¿Qué tanto mal hiciste persiguiéndola para que ella pierda incluso sus recuerdos? No hubo respuesta. Kamiyou no lo entiende. Si era para curar la enfermedad incurable de un niño, entonces está bien. Si es por el bien de un ser querido que ha fallecido, entonces estaba bien. Debido a que querían algo, buscan los 103.000 grimorios de Index para convertirse en un Magin y ser capaces de hacer lo que deseen. Pero esta persona no es así. Se trata de una persona de una organización. Es porque ella recibió la orden de hacer su trabajo. Con una sola palabra, la hicieron perseguir a una chica y cortarla en la espalda. La hicieron perder su camino. ¿Por qué? Kamiyou repite y aprieta los dientes. Yo soy la clase de perdedor que tiene que arriesgar la vida y luchar desesperadamente, y aún así ser incapaz de proteger a una chica. El tipo de débil donde solo puedo morder mis dedos arrastrándome en el suelo y verlos llevándosela. Lo dice como un niño que está a punto de llorar. Pero, tú no eres así, ¿verdad? Sin realmente entender el significado de sus palabras, continúa. A pesar de que con ese poder, puedes proteger lo que sea y a quien quieras. A pesar de que puedes salvar lo que sea o a quien quieras. Sin saber a quién le está hablando. ¿Por qué es la única acción que estás tomando? Él dijo. Era desconcertante. Con esa clase de poder, Kamiyou piensa que podría proteger todo lo que quisiera proteger. Era desconcertante. No hay nada que pueda hacer una chica cuando un humano que posee tan abrumadora fuerza la persigue. Era desconcertante. Era como si Kamiyou fuera la primera persona en decir esto. Tan desconcertante que él pensó que podría llorar. Silencio total. Incluso yo. Es Kanzaki quien está siendo arrinconada. Con solo una declaración, una de los 10 mejores magos de Londres estaba siendo arrinconada. Incluso yo no tenía la intención de acuchillarla en la espalda. Fue a causa de su ropa de monja, la iglesia andante. Solo porque sabía que definitivamente no iba a lastimarla, la acuchillé. Pero, Kamiyou no entiende las palabras de Kanzaki. No estoy haciendo esto porque quiero. Pero, Kanzaki dice, pero si no lo hago, no será capaz de vivir, ella morirá. La cara de Kanzaki Kaori ahora se asemeja a la de un niño llorando. El nombre de la organización a la que pertenezco es la misma que la de esa chica. Una sección en la iglesia puritana inglesa. Necesarios. Dice ella como si escupiera sangre. Esa chica es mi compañera, así como mi preciada amiga.
En pantalla dejar el playlist y el próximo video, si es que fue subido. No olvides dejar tu like si te gustó el contenido. Comparte o suscríbete para apoyar al canal.